Buenas tardes y gracias por haber venido. También a las personas que están online. Voy a intentar hablar fuerte para que se me oiga a pesar de la mascarilla. Si no entendéis cualquier cosa o tengo que subir el volumen, me avisáis. Bueno, Maribel ya me ha presentado. Hoy vengo a hablaros de... ¿Se puede? Esto. Bajo deseo sexual en la pareja, abordaje en terapia. ¿Sí? Os he traído un caso real porque vamos a hablar del bajo deseo en general. Es importante decir antes de empezar que dentro de la especialidad de terapia de pareja y de sexología clínica constituye más de la mitad de los motivos de consulta. Más de la mitad, por no decir casi un 70%. Esto según los últimos estudios. Por lo tanto, es una demanda muy recurrente y para no quedarnos solo con conceptos así teóricos, creo que la mejor manera también es verlo a través de un caso práctico. Evidentemente, cada caso es un mundo, cada pareja es un mundo y va a haber muchos detalles que si tratamos con otro tipo de parejas, pues tendremos que cambiar. Pero bueno, voy a intentar hablar también de la base de todo esto. Esta es la estructura que vamos a seguir para esta sesión clínica. En primer lugar, os voy a presentar el caso práctico. Es un caso real, por tema de confidencialidad de datos, es importante decirlo, todos los datos que podrían llevar a la identificación de estas personas han sido modificados, pero bueno, la base sigue estando ahí. Aparte de la presentación, después veremos un poco la evaluación que llevamos a cabo con estos pacientes. Después el análisis de cuáles son las partes a tratar, el plan de acción conjunto que se hizo con los pacientes y el trabajo terapéutico posterior. Por lo tanto, como veis, os he traído un caso de inicio a fin, para que veamos un poco todo el proceso. Bien, pues vamos a empezar. El caso práctico. Bueno, pues os presento a Marta, que tiene 35 años, y Pedro, que tiene 34 años. Vienen juntos a consulta, aunque llevan meses contemplando la posibilidad de ir a terapia, pero por una cosa o por otra no se habían decidido hasta entonces. ¿Sí? Esto es importante, toda la información que os voy a poner a continuación en las próximas 2 diapositivas es información que se recoge en la primera entrevista. ¿Sí? Son cosas que yo creo que son importantes preguntar. Marta trabaja en la empresa familiar como jefa y Pedro lleva unos meses buscando trabajo. Ahora mismo está en paro. Pero hace algunas horas eventuales en trabajillos que le van saliendo, de conocidos y todo esto. Esto es muy importante también preguntarlo, ya sea la consulta vinculada a la sexualidad o no, porque necesitamos saber y ponernos un poco en el lugar de los pacientes y ver a qué dedican su día a día y las horas. Por lo tanto, Marta va de estrés hasta aquí, ¿sí? Tiene que gestionar muchas cosas, pasa muchas horas en el trabajo y Pedro ahora mismo está un poquito quemado de estar buscando trabajo y no encontrarlo. Se conocieron hace 7 años por unos amigos en común. Venían como de diferentes grupos de amigos, se conocieron y este grupo de amigos pues formó un único grupo y fueron amigos durante 2 años. Después de los 2 años, Pedro empezó a sentir algo por Marta y entonces bueno, empezaron el noviazgo, se lo dijo, se enamoraron y empezaron a salir. Hace 5 años que son pareja y viven juntos desde hace 4. Hace 2 años y medio que se casaron. Es importante saber cómo se inician las relaciones. No sé si tenéis en mente el triángulo de Stenberg, compromiso, pasión, intimidad. Hoy en día, en la época Tinder, también en la que vivimos, muchas relaciones empiezan por la sexualidad. ¿Sí? Ahí se conocen 2 personas, ven si son compatibles o no sexualmente y a partir de ahí, si quieren seguir la relación, se empieza a establecer la intimidad y después el compromiso. Vemos que esta pareja no se ha desarrollado de esta manera. Empezaron por la intimidad, pasaron a la sexualidad y después, por último, se estableció el compromiso. Viven cerca de sus respectivas familias y lejos de sus amistades. Esto también, para mí es importante preguntarlo, ¿no? Ellos vivían en la ciudad de Barcelona, pero después, cuando se compraron un apartamento o una casa, se fueron fuera de Barcelona por motivos laborales, por motivos económicos, por lo que sea. Sus respectivas familias viven cerca, también viven en las afueras de Barcelona, pero todos sus amigos y sus amistades siguen viviendo en la ciudad de Barcelona.
Esto quiere decir que se ha reducido un poco el contacto. ¿Sí? La vida cambia, también según en el lugar en el que vive. Viene la consulta como último recurso y se plantea en el final de la relación. Esto es algo muy habitual en terapia de pareja y en terapia sexual de pareja también. Cuando vienen es el último cartucho y esto nos dificulta a las profesionales bastante más la tarea. Si vinieran cuando empiezan a notar un malestar sería todo mucho más fácil de resolver. ¿Y esto qué nos dice? Pues que tienen un problema ya bastante enquistado. Llevan tiempo con un malestar, con algo que no acaba de funcionar y por eso han venido. Pero están en las últimas. Las relaciones sexuales, que es el motivo de consulta que ellos traen. Las relaciones sexuales me explican que entre ellos desde el inicio las califican como normales pero frecuentes. Normales. Preguntar qué es normal, porque normal es muy relativo y diferente para cada persona y para cada pareja. Cuando dicen normales, que es algo que les pregunto, que no era para tirar fuegos artificiales, pero estoy diciendo palabras textuales, pero que bueno, que podían llegar al orgasmo relativamente fácil durante las relaciones sexuales. Esto es la definición de normal. O sea, no había dolor ni cosas que provocaran mucho malestar. Y frecuentes, como decía. A lo largo del tiempo han ido disminuyendo las relaciones sexuales en cantidad y calidad hasta volverse prácticamente inexistentes. Inexistentes para ellos, que también es una cosa que pregunto, quiere decir que actualmente, desde hace un año y quizás más, un poco más, porque no se acaban de poner muy de acuerdo con los tiempos, tienen relaciones sexuales una vez cada 2 meses. ¿Sí? Y ellos consideran que esto no debería ser lo normal y lo habitual en una relación. Están preocupados porque piensan que su relación es más de amigos que de pareja, porque una relación de amigos y una de pareja se diferencia por si hay sexo o no. Esto es su opinión, no la mía. Entonces, Marta siempre ha llevado la iniciativa sexual desde el inicio. Ella era la que solía proponer estos encuentros sexuales durante siempre a lo largo de la relación y se siente rechazada por Pedro también durante este último año, año y medio. Rechazada por rechazos directos, porque cuando toma la iniciativa de tener un contacto más sexual, pues Pedro lo evita o simplemente le da una negativa directa. Por lo tanto, se empieza a sentir muy mal, dice que su autoestima, que también es un concepto muy abstracto, está muy dañada por eso y que ya no toma la iniciativa para nada. Perdona que me ahogo un poco con la mascarilla. También ha habido episodios de pérdida de erección y evitación del contacto por parte de los dos. Episodios puntuales, ¿sí? O sea, si ahora están manteniendo relaciones sexuales pues cada 2 meses o cada mes y medio, en alguna ocasión ha habido una pérdida de erección. Cuando les pregunto cómo lo han vivido y cómo lo han resuelto, dicen que bien. ¿Qué quiere decir bien? Que no lo hablaban, que pasaban a otra cosa. Que decían, no pasa nada, cariño, vale, no pasa nada, y nos vamos a hacer otra cosa. Por lo tanto, no han hablado nunca de esto. ¿Sí? Y eso para ellos es que lo han hecho, o sea, que lo han llevado bien. Una cosa muy importante, que no se nos tiene que olvidar en una primera visita, es preguntarles cuál es el objetivo. Porque con toda esta información, los pacientes vienen, nos empiezan a contar un montón de cosas y nos podemos hacer una idea de qué es lo que quieren. Pero igual no estamos en lo correcto. Entonces, nuestro trabajo va a ir siempre muy enfocado a los objetivos que tengan los pacientes y no al revés. Cuando les pregunto qué es lo que quieren, por qué están aquí, qué es lo que quieren conseguir, la respuesta es... Perdón. Nuestro objetivo es recuperar y mejorar las relaciones sexuales, volver a sentir ilusión y ganas de estar juntos. Nos dice mucho este motivo y este objetivo, porque en un principio parece que nos están hablando solo de las relaciones sexuales, pero aquí parece ilusión y ganas de estar juntos, no solo sexualmente. Por lo tanto, podemos ver cómo hay una afectación también a nivel de pareja, no solo sexual. ¿Vale? También nuestra función como terapeutas es evaluar si esto es posible, si las expectativas que se tienen son realistas, ¿no? Y todo esto lo vamos a poder trabajar más adelante. Pero bueno, en principio, a mí me pareció que
que estaba bien, que tuvieran este objetivo, ¿no? Y que podíamos trabajarlo. Vale, entonces, cuando nos viene un caso de sexualidad, ya voy a hablar de sexualidad en parejas, en concreto, en parejas que llevan años juntas y sí, en parejas que llevan años juntas, aunque solo vengan por la sexualidad, siempre es importante evaluar la relación. ¿Por qué? Porque la sexualidad puede ser una consecuencia. Si estamos bien en la relación, el sexo va a ir mejor. Y si estamos mal o hay algún tipo de malestar, el sexo también se ve afectado. Por lo general, siempre hay excepciones, ¿eh? Por lo tanto, puede parecer un poco descolocante, pero vamos a ir a evaluar todos los aspectos de una relación de pareja para ver si hay algo que puede estar influyendo en todo esto. En que ahora mismo no haya deseo y no haya relaciones sexuales entre ellos. Todo esto, evaluar. Ahora lo voy a explicar, ¿eh? Voy a explicarlo un poco a nivel general, qué quiero decir con todas estas áreas, y después os voy a explicar cómo estaban ellos en cada una de ellas, ¿sí? Evidentemente, estamos hablando de una pareja sin hijos. Si hubiera hijos, pues aquí hubiera colocado un bloque más y hablaríamos de la educación, de qué tiempo dedicar a los niños, cómo se organizan, todo esto. Pero como no los tienen, pues no hablamos de ello. Comunicación. Voy a diferenciar mucho lo que es comunicación de gestión y del día a día con la comunicación emocional. La comunicación del día a día de gestión es poder hablar de lo que nos pasa. O nos organizamos. Oye, ¿a qué hora llegas? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. ¿Qué me ha pasado hoy en el trabajo? Esto es comunicación del día a día. La comunicación emocional es dar un paso más allá. Te explico mi día a día, explicándote cómo me he sentido. Y también cómo me siento en la relación, ¿no? Porque si no se habla puede haber muchos malentendidos, interpretaciones de caras, de gestos, cosas que no se hablan. Cuando fuimos a evaluar un poco, porque yo se lo expuse tal cual, les explico la diferencia entre un tipo de comunicación y otra, y entonces me cuentan. Lo que vimos es que a nivel de empresa, equipo, gestión, eran un 10. La comunicación del día a día, la de gestión, la tenían perfecta, ningún problema. Y la emocional la habían ido perdiendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque había demasiado miedo a cuando una de las dos partes expresaba lo que sentía, en relación sobre todo a la relación, hacer daño a la otra persona o provocar una reacción negativa. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, por lo tanto, la gestión y la comunicación emocional estaba bastante pobre, por decirlo de alguna manera, aunque en un inicio no lo había estado. Afectividad, intimidad, demostraciones de afecto. Bueno, pues como su nombre indica, ¿no? Las muestras de cariño, no solo físicos, sino con palabras bonitas, todo este tipo de cosas que algunas parejas tienen. Lo que vimos en este ámbito es que al inicio, a ver, me contaban que tampoco fueron nunca una pareja muy pegajosa, de estarse todo el día tocando, ni diciéndose cosas bonitas, pero sí que lo tenían, decían lo normal. Pero que poco a poco esto se había ido perdiendo también a medida que iba creciendo la insatisfacción dentro de las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque había mucho miedo a que si había una muestra de cariño de más, un contacto físico de más, una caricia, un beso, un abrazo, se pudiera interpretar como una señal de que se quería tener relaciones sexuales. Entonces, para no tener que decir que no, o para no sentirse incómodos, pues evitamos el contacto. Y estaban un poco en ese punto. Ocio compartido y ocio individual. Esto es importante. Yo siempre pregunto qué hobbies tienen. En este caso, no tenían muchos, la verdad. No tenían mucho ocio individual y a veces sí que tenían ocio compartido. Me contaban pues, que iban a cenar, alguna vez iban al cine, daban paseos, las rutinas un poco más típicas que podría tener una pareja. Pero que el ocio individual, cuando quedaban con alguien o iban a hacer algo diferente, normalmente iban juntos. A nivel de espacios individuales, de espacios... Bien. ¿Una pareja es necesario que tengan hobbies juntos? O sea, ¿tú consideras que sea necesario que una pareja tenga hobbies
juntos, o sea, que tengan, que compartan No, hobbies. yo os estoy explicando lo que era, o sea, cómo era esta pareja. Después, hay parejas que no necesitan tener hobbies juntos, que tienen hobbies por separados y que esto ya es suficiente, no necesitan que sea de manera compartida. Yo simplemente lo estaba evaluando. Las aficiones que tenían las realizaban todos juntos. No había espacios individuales donde desarrollarse individualmente. No sé si te he contestado a tu pregunta, es decir, a veces puede ser productivo y a veces no, depende de la pareja. Depende de la pareja. Sí. Cuando hablo de espacios individuales y espacios de pareja, no solo me refiero a los hobbies, sino en la vida de una persona, si hiciéramos como una redonda con quesitos, pues hay un tanto por ciento que dedicamos a estar en el trabajo, otro tanto por ciento con la familia, a los amigos, a los hobbies, a hacer cosas que nos interesan, a la pareja, ¿no? Y hay una parte de ese espacio que es individual. Lo que vimos es que los espacios individuales solo existían para el trabajo, ¿sí? Es decir, los únicos momentos donde estaban separados es cuando Marta se iba a trabajar y antes cuando Pedro también trabajaba. Todo lo demás lo hacían juntos o estaban en casa juntos. Rutinas y tareas. Aquí me dijeron que un 10, que tenían unos roles muy establecidos, pactados, de qué se ocupaba cada uno, no tenían igual algún conflicto, pero sin más, y que estaban muy satisfechos con la repartición que tenían y los roles que había adquirido cada uno de ellos. A nivel de amistades y familia, bueno, las amistades os he adelantado antes que se habían ido perdiendo, no se perdían, pero se veían muy esporádicamente y últimamente solo como en eventos especiales. Y con la familia sí que tenían más contacto porque la tenían cerca. Pero bueno, iban siempre los dos a estos eventos familiares, iban de forma conjunta. Filosofía y proyecto de vida. Esto es un poco amplio, pero es más o menos para ver si comparten valores, comparten la visión del futuro, porque a veces puede ser que no. A veces nos encontramos parejas que una de las partes quiere ser padre y la otra parte no. Entonces aquí no estaríamos compartiendo el proyecto de vida, ¿no? Pero en este caso sí. De momento no se planteaban el tener descendencia, pero no lo descartaban, tenían muy claro cómo querían vivir, el ritmo de vida que querían llevar, así que todo bien. Y el tipo de vínculo. ¿A qué me estoy refiriendo con el tipo de vínculo? Hay muchas parejas que tienen roles dentro de la relación que pueden ser disfuncionales, depende de la pareja, pero esto pasa cuando no se ven como iguales, ¿sí? Cuando una, por ejemplo, de las partes adquiere un rol más de cuidador o de cuidadora, y entonces la otra parte se hace como más sumisa o más sumiso, entonces aquí tenemos como un poco de descompensación con esto del tipo de vínculo que tienen. Os pongo como ejemplo porque todas estas cosas pueden estar afectando a la sexualidad. En este caso, el tipo de vínculo, todo bien, consideraban que la otra persona era un gran apoyo en su vida, se hablaban desde el respeto, ninguno estaba por encima del otro, entonces en este aspecto bien. Una vez hemos hecho la evaluación de la relación de pareja y vemos un poco qué cosas pueden estar afectando a la relación, vamos a pasar a las relaciones sexuales, que es el motivo de consulta. Si no nos olvidemos, no nos podemos perder aquí porque el motivo de consulta es otro. Y vamos a evaluar la sexualidad. Cuando las parejas o las personas individualmente vienen a consulta por un tema de deseo o cualquier otro tema que tenga que ver con la sexualidad, normalmente nos hablan de esto, del juego sexual. Nos hablan exclusivamente de eso. ¿A qué me refiero con juego sexual? Aquí yo englobo todo lo que son prácticas sexuales, como tal. Si hay masturbación, si hay penetración, si hay sexo oral, si introducimos a otras personas en nuestras relaciones sexuales, si hay orgasmos, si no hay eyaculaciones, si usan juguetes, si todas las posturas que quieran imaginarse. Todo eso metido dentro del juego sexual. Si os fijáis, de lo que me estaban hablando era de eso, de nada más. Me están hablando de que no había todo eso porque no había frecuencia y que la calidad de este juego sexual no estaba siendo como les gustaría. Pero no estaban teniendo en cuenta todo lo demás, que también forma parte de la sexualidad. Y aquí viene donde tenemos que indagar un poquito más.
lo he puesto así como lineal, porque es un poco una cosa que se puede, o sea, son fases consecutivas. Esto no quiere decir que en todas las relaciones sexuales siempre se tenga que dar todo, pero sí que es importante que esto esté presente, ¿sí? En la dinámica de la pareja. Por un lado tenemos el deseo individual y el deseo en pareja. El término deseo es súper abstracto. Si le preguntamos a muchas personas diferentes qué quiere decir sentir deseo, no sentir deseo, nos van a dar una definición muy diferente. Por lo tanto, bueno, tenemos que hacer muchos esfuerzos por conceptualizar y ver de qué depende que haya deseo o no. Hay una parte que es el deseo individual, que tenemos que tenerlo en cuenta. Quizá no lo vamos a tocar en la primera sesión o en una sesión de pareja. Vamos a tener un espacio con cada uno de ellos para hablar de este deseo individual, sobre todo de si está presente, cómo se desarrolla, cómo se manifiesta y si lo trabajan, que después les explicaré todo eso. Y después el deseo en pareja, que esto sí que lo hablamos los dos. ¿Qué quiero decir con el deseo en pareja? ¿Qué es lo que tiene la otra persona que te activa el deseo? Y si ahora mismo no hay nada, ¿qué es lo que había antes? Y ahora no hay. No para empezar a reproducir cosas del pasado que puede que no tengan pues sentido hoy en día, pero sí para ver un poco los elementos que hay ahí, para ver qué hacemos con todo eso, ¿no? Entonces, esto no supieron muy bien qué contestar, porque eran cosas como muy abstractas. Tenían que ver con si se sentían conectados o no con la pareja. Si me trata bien, si siento que hemos tenido un día súper mágico, súper especial, ¿qué tal? Pues sí, se me activa el deseo. O si lo veo o la veo con cierta ropa. Eran como cosas como muy concretas, pero a la vez poco concretas. Vale. Intimidad. Un poco a lo que me refería antes. ¿Sí? ¿Qué nivel? Pero no solo me refiero a la intimidad física, que también el tipo de contacto físico, sino también a la intimidad emocional. ¿Qué momentos de sentirnos conectados con la otra persona hay en la relación? ¿No? La intimidad se puede generar a través de una caricia, de palabras, a través también de hacer algo juntos, o hay muchas maneras, ¿no?, de generar esta intimidad. Como os decía antes, la intimidad estaba muy tocada por esta evitación a la que habían llegado por no dar a entender que se tenía que llegar al juego sexual. Por lo tanto, esto lo tenemos tocado. Esto no sabemos de qué estamos hablando. Seducción. ¿A qué me refiero con seducción? La seducción en sí no tiene finalidad de llegar al juego sexual. La seducción es el juego, el tonteo, el jugar con la otra persona. En realidad la seducción es mostrar a la otra persona que tenemos un interés y intentar generar el interés de la otra persona hacia nosotros, hacia nosotras, ¿no? Se puede ver una seducción romántica o se puede ver una seducción más erótica, ¿sí? De las dos nos vale. Esto, si os fijáis, al inicio de las relaciones, de casi todas las relaciones, están llenas de seducción. La seducción de si llamo a la persona, si no la llamo, el plan que propongo, las palabras que le digo, las elijo con cuidado, cómo me comporto cuando estoy con la otra persona. Los inicios de la relación tenemos ahí 1000 ejemplos para sacar seducción. Y hay una tendencia, y esto es de forma general, en las parejas que llevan ya tiempo juntas, que esto se pierde. Sobre todo cuando empieza la convivencia. ¿No? Nos dejamos un poco, nos sentimos como en casa, que no quiere decir que esto no se tenga que hacer, pero que también tiene que mantenerse todo lo otro. Por lo tanto, la seducción no existía. Aproximaciones. ¿A qué me refiero con aproximaciones? Las voy a diferenciar de la seducción porque las aproximaciones es de qué manera iniciamos un contacto para acabar teniendo relaciones sexuales. Aquí sí que hay una intencionalidad. ¿Sí? No es lo mismo aproximarse con una indirecta, una caricia, una mirada, que con un oye, cariño, ¿vamos a la cama? Son diferentes. No, ni buenas ni malas, son diferentes. Entonces hay que evaluar un poco de qué manera se está dando esto. ¿Por qué? Porque según
cómo se ven todas estas cosas pueden inhibir o potenciar el deseo. ¿Sí? Vale, entonces, lo que vimos es que esto ya hemos dicho que abstracto, esto cada vez menos, esto no existe, esto sí que existe, pero se da de manera muy brusca y sin pasar por todo lo demás, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de que Marta tenía mucha iniciativa. Marta un día se despertaba y decidía que llevaban 2 meses sin tener relaciones sexuales y que había que tenerlas sí o sí. Y entonces iba, ¡pum!, directa. Y a Pedro lo cogía totalmente desprevenido, pues sorpresa, no estaba para nada conectada a la sexualidad y entonces había un rechazo. El juego sexual hemos dicho que tampoco estaba muy fino. Y comunicación, os he puesto aquí al final, pero en realidad la comunicación y la comunicación sexual tiene que darse durante todo el proceso. La comunicación sexual en esta pareja estaba presente, pero estaba presente de una forma negativa. Cuando se hablaba, que se habló sobre todo antes de venir a terapia, se hablaba como el problema que tenemos, el motivo por el cual no funciona nuestra relación, nuestro motivo de divorcio. Por lo tanto, había un significado asociado a la sexualidad muy, muy negativo y que tenía mucho peso. La comunicación sexual se puede dar de esa manera, pero también se puede dar de una manera positiva, ¿no? De comunicamos nuestros deseos, comunicamos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, de qué manera, cómo nos sentimos, y todo esto no. No había, y tampoco lo había habido nunca. ¿Sí? No se hablaba de sexo. Entre ellos ni siquiera desde el inicio. Vale, pues ya tenemos una evaluación de todo lo que engloba la sexualidad y nos podemos empezar a hacer una idea de cuáles son los puntos a trabajar con esta pareja. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. En el deseo, que no sabía muy bien, en plan, que especificaban, pero a la vez no. ¿Cómo acababas de entender a lo que se referían? O sea, ¿cómo lo evaluabas bien si no había una manera que se entendía, pero no? Si me entendían a mí, yo les entendía a ellos. Tú, para poder evaluar. Aquí yo no entro a evaluar. Vale. El deseo individual no lo entro a evaluar en una sesión de pareja. No, en pareja me refiero. Sí, el deseo en pareja. Yo lo pregunto y según la información que me den, sé si realmente se conectan con este deseo o también me permite evaluar si este deseo se ha dado siempre de una forma esporádica, más hormonal, de repente un día me despierto y tengo deseo elevado y tampoco te sé decir por qué, o es un deseo que se está trabajando. Cuando me refiero a deseo trabajado es, en mi día a día no hay sexualidad o lo que sea, pero busco los momentos para conectarme con mi parte más sexual, con el cerebro erótico, por decirlo de alguna manera. Y esto cada persona puede hacerlo a su manera, ¿no? Hay gente que lee relatos, hay gente que recuerda cosas, hay gente que intenta tener otro tipo de contacto, cada uno lo busca a su manera. Pero cuando te dicen cosas tan aisladas, de, sí, cuando se pone la camiseta de no sé qué, dices, no, esto no está para nada trabajado, es algo muy que no tiene ningún tipo de control sobre el deseo que están teniendo. Si aparece, bien, y si no aparece, pues no saben cómo buscarlo. ¿Te he contestado la pregunta? Sí. Vale. El análisis, un poco lo que ya hemos estado comentando cuando hacíamos la evaluación. Pues, bueno, podría haber puesto más cosas, pero los puntos como importantes que yo en ese momento pensé que eran relevantes, que podían estar haciendo que el deseo de esta pareja sexual hubiera bajado tanto o fuera tan inexistente. La presión por cumplir por parte de Pedro, recordar que había tenido episodios de disfunción eréctil y que también él nunca llevaba la iniciativa ya desde el inicio. Por lo tanto, él sentía que tenía una obligación de complacer a Marta, de darle lo que ella le estaba pidiendo. Y esta presión le estaba inhibiendo completamente el deseo. Deseo y presión no pueden ir juntos. O sea, lo aplasta, la presión aplasta el deseo, siempre. Y puede provocar muchísimas disfunciones sexuales, no solo que tienen que ver con el deseo, ¿eh? Como por ejemplo las pérdidas de erección. Y para evitar, o sea, Marta, la sensación esta de rechazo que tenía, también estaba influyendo al deseo, ¿no? Como decíamos antes, estaba intentando evitar todo esto para no sentirse rechazada.
También lo que vemos es que la sexualidad es la última prioridad en su día a día, ¿sí? Piensan en ello cuando son las 12 de la noche, están para irse a dormir, o las 10, da igual, y tienen ya el peso de todo el día encima. No priorizan la sexualidad como algo a tener en cuenta dentro del día a día, sino que lo dejan para último lugar. Por lo tanto, esto también lo puede dificultar. No hay novedad ni proyectos de crecimiento conjunto. ¿Sí? Dentro de esta relación no había ningún tipo de novedad. Hacían lo que siempre se habían dedicado a hacer. Los planes que tenían en pareja eran rutinarios, que no digo que la rutina no esté bien en la pareja, pero es que solo había rutina. Y tampoco había un proyecto, que no hace falta que sean grandes proyectos, no de tener hijos, comprarnos una casa, no. Mi proyecto es de vamos a aprender algo juntos, o vamos a hacer algo juntos, pero que tenga una continuidad, que no sea ir al cine. ¿Sí? Esto no existía. Había muchas inseguridades sexuales y mucho miedo al fracaso. Eso también estaba inhibiendo mucho al deseo, lo que hemos dicho antes. Como cada vez que tenemos relaciones sexuales nos quedamos un poco, pues esto inhibe aún más el deseo y empieza a haber una retroalimentación negativa. Y no hay comunicación emocional por miedo a dañar a la otra persona. Y cuando no hay comunicación emocional es muy difícil que pueda haber comunicación sexual. ¿Sí? Aparte de que esta pareja tenía un tabú enorme alrededor de lo que sería la sexualidad. ¿Vale? Pues hecho el análisis, que esto es algo que tenéis que hacer o deberíais hacer vosotras, con los pacientes planteamos un plan de acción. ¿Sí? Mi manera de ver esto es que el plan de acción lo puedo proponer yo, pero tiene que estar pactado y consensuado con los pacientes, si no, no tiene ningún sentido. Bueno, hay estilos terapéuticos y cada una tiene el suyo, ¿no? Yo creo que o los pacientes le ven un sentido al tratamiento y quieren implicarse en él, o no vamos a tener muchas probabilidades de éxito. Por lo tanto, podemos hacer un planteamiento inicial y un plan de acción, se lo exponemos en sesión y tenemos también que ir en función de sus necesidades, ¿no? Este plan de acción que yo propuse en un inicio, ¿en qué consistía? Primero les propuse una sesión individual, porque necesitaba, cuando os viene una pareja con temas de sexualidad, igual la siguiente sesión no hace falta, pero en algún momento vamos a tener que hacer una evaluación individual de la sexualidad de cada uno de ellos. Os he puesto aquí, podría haberos puesto más, pero los puntos más importantes a tener en cuenta o a hablar y a tratar cuando hacemos una evaluación del historial psicosexual de una persona en consulta, que es la educación sexual que han recibido en la infancia o a lo largo de la vida, las primeras experiencias pueden ser importantes, a veces no lo son, las vivencias sexuales a lo largo también de su vida y de su desarrollo, si hay fantasías, qué tipo de erotismo hay, si es que existe, las ideas y las expectativas que tienen acerca de las relaciones sexuales. Y todo esto también lo vinculo con las inseguridades sexuales que pueda haber, los mitos y las creencias asociadas a la sexualidad. Como bien sabéis, bueno, la educación sexual brilla por su ausencia, cada vez más, pero no llega a todo el mundo que tendría que llegar, y normalmente la educación sexual se hace a través del porno. O las películas de Hollywood, que la verdad es que no sé qué es peor, ¿no? Los modelos que tenemos. Por lo tanto, el concepto de la sexualidad y de las relaciones sexuales está lleno de mitos y de creencias. Tanto femeninas como masculinas, hay de las dos. Vale. Os explico un poquito porque esto lo hicimos en una sesión individual. Lo que tenían en común básicamente es que no había habido ningún tipo de educación sexual, pero aparte de eso, nada a destacar. Sí que él tenía unas fuertes creencias asociadas de lo que era, de cómo se vinculaba una erección a la masculinidad de un hombre, que es algo como muy común. Vale, no sé si se entiende, lo voy a explicar un poco más. En el entorno social en el que vivimos y en la manera en cómo se trata la sexualidad masculina y por cómo hablan los hombres y también las mujeres y también todo tipo de personas de la sexualidad masculina, es como si no hay una erección, no le pueden dar placer a la mujer en este caso, ¿no? Entonces todo pasa por esa erección o no erección. Y en el momento en que empieza a no haberla, esto supone como
un machete a la virilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto es algo que él tenía muy inculcado, de que si no tenía una erección, no podía darle placer a su mujer. Ella no. Ella, de hecho, llegaba al orgasmo con estimulación externa, no le hacía falta la penetración. Pero bueno, no, tampoco se lo habían dicho nunca. Y todo lo demás bien. Muchos mitos, muchas falsas creencias y muchas inseguridades que se habían ido generando a lo largo del tiempo a medida que la sexualidad no funcionaba. Vale. Una vez que hemos evaluado esto, si hace falta, pondremos unas pautas concretas en cada uno de los miembros de la pareja, pero no hace falta que empecemos una terapia individual. Lo podemos hacer toda la vez. Todo esto no va en orden, ¿eh? Todo esto lo hacemos a la vez. ¿Sí? Es que os lo he puesto así esquemático. ¿Cómo le preguntas sobre las vivencias sexuales? Creo para que te cuente que... ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué le preguntas sobre sus vivencias sexuales y te cuente qué? Le pregunto todas las relaciones que ha tenido, desde la primera a la última. Si ha tenido parejas, de cómo ha ido la sexualidad con estas parejas. Si ha tenido ligues de una noche o parejas más cortas, más largas, cómo se sentía en las relaciones sexuales, si hubo alguna vez algún tipo de problema, todo esto. Yo normalmente, para ir un poco con orden, lo hago cronológico. Les digo que me expliquen la primera experiencia sexual, bueno, aparte, o sea, vamos desde antes, pero primera experiencia sexual hasta el día de hoy. Cuéntame. Vale. Pero porque si te dice una fantasía que está en común con otra persona, luego lo pones en común en la terapia, ¿o cómo? ¿Cómo? O sea, si te cuenta fantasías que ella tiene, ¿no? Que pone fantasías de erotismo, después cuando tú estás con los dos, o sea, no. ¿qué te sirve? Vale, voy a explicar dos cosas. Cuando hablo de fantasías y erotismo, yo no le pregunto qué fantasías tiene. Es que a mí no me interesa. Es que es un poco raro. No me interesa qué tipo de fantasías tienen. Me interesa si las tienen. Y en el caso de que las tengan, sin entrar mucho en detalle, porque tampoco igual nos hace falta, si les genera malestar o no. ¿Sí? Igual como les genera malestar el tipo de fantasía que tienen, por lo que sea, no quieren acceder a ellas, entonces tienen como bloqueado ese tema y entonces es muy difícil que puedan desarrollar el trabajar su erotismo o su mente erótica si esto lo tienen totalmente bloqueado. Y todo lo que se habla en sesiones individuales es confidencial, no lo podemos sacar en terapia de pareja. ¿Sí? Yo esto se lo dejo muy claro también, todo lo que se habla en sesiones individuales no se toca en pareja a menos que ellos mismos lo saben. Entonces sí. Cuidado con esto porque nos podemos meter en un problema si lo hacemos. Después, el plan de acción también consistía en terapia de pareja tal cual, lo que hemos dicho antes, cosas que solo tienen que ver con la relación de pareja, que no se toca sexualidad, y después terapia sexual de los aspectos que no estaban funcionando dentro de la sexualidad, del esquema que hemos visto antes. Como os digo, esto sí que lo hacemos aparte, porque lo hacemos individual, pero todo esto lo hacemos a la vez. Si lo vamos haciendo por orden, como que vamos a perder un poco el hilo, y en la teoría puede parecer que es muy bonito, muy ordenado, pero en la vida real no funcionamos así, ¿no? Se da todo a la vez, estamos en una relación con todo. Por lo tanto, bueno, mi punto de vista es este. Vale, vamos al trabajo terapéutico. Os lo he dividido en dos partes, pero insisto que esto se hace a la vez, ¿sí? En este caso en concreto, aquí os he puesto las que serían más de terapia de pareja, ¿sí? Trabajar la comunicación emocional. Importantísimo. Antes de acceder, si hay tanto rechazo hacia la comunicación sexual, tenemos que empezar por algo más suave, porque si no vamos a provocar un bloqueo. Hay muchas maneras de trabajarlo, sí. Hay mucha dificultad para expresar emociones. Podemos, por ejemplo, usar un emocionario, ¿no? Para que encuentren matices de las emociones y tengan más recursos, más vocabulario a la hora de expresarse. Y empezamos simplemente, podemos, por ejemplo, poner una pauta de, pues cada día vamos a dedicar 5 minutos a explicar cómo nos sentimos, pero no cómo nos sentimos de la pareja, cómo nos sentimos en general. Pues hoy me he ido a tomar un café y me he sentido tal, tal y tal. Y la otra persona escucha y valida. Ya está. Podemos empezar por ahí y después irlo aumentando hasta llegar a poder expresar emociones de cómo nos sentimos en la relación. La verdad es que os recomiendo ir un poco atrás. ¿Sí? Espacios individuales y de pareja.
También tengo que decir que esta pareja tenía muchas ganas de trabajar, formamos un muy buen vínculo desde el principio y esto lo hicieron enseguida. O sea, cada uno se buscó cosas que hacer fuera de la pareja, se apuntaron a cosas, a hobbies que tenían pendientes pero que no habían hecho porque por lo que sea, y empezaron a tener espacios de calidad. Cuando tenemos unos espacios individuales, esto nos sirve para nutrir a la pareja, ¿sí? Tenemos cosas de las que hablar, nos emocionamos o hacemos cosas en otros ámbitos que después podemos aportar y sumar a la pareja. Y también incluso consiguieron, que esto no lo habían hecho hasta entonces, que estando en el mismo espacio físico de casa, cada uno pudiera estar haciendo cosas diferentes. Esto puede parecer muy obvio, pero no lo hacían. Si estaban juntos. Si cocinaban, cocinaban los dos. Si hacían esto, ¿no? O estaban haciendo tareas de casa diferentes, pero los dos haciendo tareas de casa. Por lo tanto, empezamos también a establecer esto y supuso un cambio muy importante. Y proyectos comunes. Lo que os hablaba antes. Mini proyectos. Y aquí, lluvia de ideas, completamente. ¿No? De cosas que os gustaría hacer juntos. Que pueden ser, no hace falta gastar dinero para esto, que a veces se piensan que puede ser nuestro proyecto de dar la vuelta al mundo, por ejemplo, o nuestro proyecto de probar, no sé, todas las mesas de ping-pong que hay en Barcelona porque nos gusta mucho jugar a ping-pong y cada día vamos a ir a una diferente y vamos a tener un mapa y vamos a ir tachando. Da igual, cualquier cosa. Pero es algo que da continuidad y que hacemos juntos. También nos sirven las cosas que sean de aprender. Por ejemplo, en este caso, se apuntaron a clases de baile. Ninguno de los dos sabía bailar, ni había bailado nunca, y les apeteció. Y entonces era algo que iban evolucionando y aprendiendo juntos. Además, en un entorno social, y esto les fue muy bien. ¿Sí? ¿Hay dudas sobre eso? Y ahora... En el chat están haciendo algunas preguntas. Si puede darle la ¿Esta? Vale, voy a responder a una pregunta del chat. Mi pregunta va en relación a si hay diferencias a tener en cuenta en parejas heterosexuales y no heterosexuales. Vale, ¿cómo se abordaría intervención en modelos relacionales no monógamos? Esto nos da no para otra sesión clínica, sino para un máster entero. Estamos hablando de una pareja heterosexual y monógama. Evidentemente, con pequeñas diferencias, pero todo esto lo podríamos trasladar perfectamente a parejas homosexuales o bisexuales, ¿sí? El tema es que todo esto no lo podríamos aplicar de la misma manera a relaciones abiertas o otros tipos, o relaciones poliamorosas, anarquía relacional. Sí, hay muchos modelos de relación, pero todo va a ir en función de los pactos que tengan entre ellos. No sé si estoy contestando, pero es que tampoco puedo entrar mucho más porque, como os decía, cada pareja es un mundo. Cuando viene a consulta una pareja que no es de este tipo, que tiene otro tipo de pactos, es importante que les preguntemos. Y cuando nos dicen, somos una relación abierta, preguntar qué quiere decir una relación abierta, porque cada persona también interpreta lo que quiere y la vive de una manera muy diferente. Entonces, estar al día de qué pactos han llegado y poder ver de qué manera los están viviendo, si los viven con malestar, si el problema viene de ahí o no tiene nada que ver, o con esto están bien, y viene un poco de lo mismo que estábamos hablando. ¿Me explico? Y qué parte de las sesiones se realizan conjuntamente y qué sesiones se abordan por separado con la pareja. Esto va a depender mucho de cada caso. En este caso en concreto, solo realizamos 2 sesiones individuales. Siempre trabajamos en pareja, la primera vez vinieron en pareja, la segunda sesión la hicimos individual, tratamos temas de la sexualidad en sí, y después, más adelante, quise volver a tener, hicimos 2 o 3 más en pareja, y después quise volver a tener otra más individualmente, porque a veces salían temas, por ejemplo, con el estrés que ella llevaba, con el trabajo, con el tema de cómo le estaba afectando a él el no encontrar un trabajo o no encontrar un espacio individual. Todo esto lo separamos y los podemos tratar por separado. No porque la pareja no pueda escuchar nada de todo esto, simplemente porque no vamos a gastar una sesión en pareja para hablar solo de una persona. Esto, como os digo, depende de cada caso. En terapia de pareja normalmente lo ideal es que se trabaje de manera conjunta, ¿no? Pero a veces sí que necesitamos más sesiones individuales.
si quieres puedes cerrarlo y luego Vale. lo volvemos a abrir. Otra pregunta. Vale, otra pregunta. ¿Cómo procedería si uno de los miembros de la pareja dijera que no tiene fantasías nunca? Vale, en este caso, ¿por qué sería un problema? Que una de las partes no tuviera fantasías. Hay personas que no tienen fantasía y no pasa nada. Lo importante es evaluar si no se tienen porque hay un bloqueo, como decía antes, o simplemente porque no se tienen y ya está. Hay personas que son muy mentales, que se conectan a la sexualidad muy a través de la mente, del cerebro, que hay personas que son más de contacto, que el deseo se les despierta no tanto por las fantasías y el erotismo mental, sino por las sensaciones físicas. Por lo tanto, si una de las personas no tuviera fantasías y no fuera por un bloqueo, no me preocuparía. Vale, sigo hablando de trabajo terapéutico ya de sexualidad, que como digo se hace a la vez. Educación sexual, el kit básico de educación sexual, súper importante en esta pareja y en todas, que os vengan con algún motivo de sexualidad a consulta. En este caso, hablamos mucho de manera individual y también de manera conjunta sobre los mitos asociados, como os decía antes, a la masculinidad, a cómo una mujer puede obtener placer si no es a través de la penetración, por qué es tan importante la erección, por qué no lo es, de hecho, y todo un poco lo que había asociado. Porque, por ejemplo, ahí tenían un tema con los orgasmos, ¿no? Que también en algún momento de la terapia es que no sé si mis orgasmos son lo suficientemente orgasmos. Y dices, ¿qué quiere decir eso? Pues no sé, pues porque la otra persona no la oigo gritar o no veo que le pase no sé qué. Porno. Porno en Hollywood, repito. Todas estas cosas, entonces normalizamos, vimos, esto lo podéis hacer a través de documentales, que hay muchos que os pueden servir, si queréis explorar por ahí. Yo uso mucho también imágenes. Tengo unas imágenes preparadas en el ordenador que utilizo en consulta, donde tengo imágenes de genitales, de cómo se da la respuesta sexual humana, tanto en, bueno, tampoco es que sea diferente de un sexo a otro, siempre, muchas veces les dibujo, les hago esquemas, lo hago un poco a mi manera para que sean más personalizados y también se lo lleven a casa, que eso les hace ilusión. Esto sería el kit de educación sexual. Responsabilizarse de su propio deseo sexual. Esto lo evaluamos en la sesión individual de sexualidad, pero va un poco en la línea de, una vez que hemos explorado todo esto y que cada una de las personas sabe qué es lo que le puede generar o lo que le ha llegado a generar deseo sexual en la otra persona, o simplemente deseo sexual, no solo en la otra persona, propio, el no esperar a que la otra persona, la pareja, provoque ese deseo sexual en uno mismo, en una misma. Sino, bueno, tienes que tener, o sea, el deseo sexual es tuyo, y lo tienes o no lo tienes. Y cuando no lo tienes, también tienes que trabajarlo. No tienes que esperar siempre a que haya algo que te lo provoque, ¿no? Y esto es una idea que normalmente no tienes. Sobre todo porque al inicio de la relación, en la fase de enamoramiento, cuando las personas están totalmente drogadas por las hormonas del amor, el deseo sexual está, no hace falta ir a buscarlo, se da de forma innata. Y cuando este enamoramiento empieza a bajar de intensidad, entonces el deseo también puede que empiece a disminuir. Y como antes no había que buscarlo, existe esta falsa creencia de si no estás porque pasa algo. Bueno, si no está, puede ser que pase algo, pero también puede ser que no estés trabajando. Por lo tanto, cada uno que se haga cargo del suyo. Y después pediremos. Recuperar la afectividad y la intimidad, poco lo que decíamos antes, y esto lo voy a ligar con recuperar la seducción afectiva y la seducción erótica. He puesto prohibición sexual, ¿por qué? Porque es un buen recurso. Cuando todo esto está muy afectado porque hay miedo a las relaciones sexuales, una buena manera de trabajarlo es quitando de la ecuación todo esto, ¿no? Vuelvo al esquema un poco de antes. Uy, perdón. Si no se está haciendo nada de todo esto porque hay miedo a que haya un fracaso o algo aquí, pues vamos a quitar esto de la ecuación, ¿no? Entonces, si los dos están como muy conscientes, y aquí nos podemos poner como muy serias, ¿no? De, sobre todo, aunque tengáis ganas,
no tenéis que hacerlo, ¿no? Pues es un poco el efecto de la prohibición a veces, que hacen que quieran hacerlo, pero si no, se quedan como tranquilos y tranquilas. Podemos aquí jugar, atrevernos a hacer el ridículo, atrever a explorar todo esto, porque sabemos que la presión de lo malo no está. Vale. ¿Cómo se trabaja esto? Es un poco complicado porque también es un poco personal, ¿no? ¿Qué quiere decir seducción? Y después cada persona seduce a su manera. Podemos recuperar mucho de los inicios. Que pongan el foco de atención en todas aquellas cosas, podemos hacerlo de dos maneras. En todas aquellas cosas que hacían al inicio de la relación que eran seducción o que formaban parte de la seducción, o lo podemos hacer al revés, cuando vemos que no conecta mucho con eso. ¿Qué hacía la otra persona durante el primer año, los 2 primeros años de relación, que tú crees que eran seducción o que te gustaba? ¿No? Vinculada a la seducción, vinculada a la afectividad. Y entonces aquí es una manera muy bonita de que se den herramientas el uno al otro. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer también? Con citas. Preparar citas sorpresa, poner como rutina que una vez al mes, 2 veces al mes, dos veces al mes vamos a preparar algo para la pareja, algo especial. No tiene por qué comportar gastar dinero, repito. Pueden ser cosas muy simples. El simple hecho de preparar algo para la otra persona nos hace pensar en la otra persona de una manera diferente, queremos agradarle, y también por la otra parte el saber que nos están preparando algo genera unas expectativas, una ilusión, una chispilla que nos puede ir muy bien para todo esto. Cuando hablamos de seducción más erótica, pues aquí lo que os recomiendo es que buceéis por internet y que os hagáis un listado enorme de ideas, que si los vemos que no tienen mucha idea sobre esto, se lo podemos pasar o lo podemos hablar en consulta, pero normalmente tiene que ver con, pues vamos a jugar un poco, con WhatsApp, vamos a enviarnos WhatsApps cariñosos o un poco más eróticos, vamos a leer una lectura erótica los dos juntos, vamos a ponernos una película que sea un poco más, pues sí, erótica, a ver qué nos parece, y vamos a hablar sobre ello, sobre todo. Comunicación sexual. ¿Sí? Cuando hay parejas que vienen muy bloqueadas con esto de la comunicación sexual y que les está costando mucho hablar de ellos, de su sexualidad, una buena manera de empezar a desbloquear todo esto es hablar de sexualidad de una forma un poco externa. Por ejemplo, les podemos pasar películas, series, documentales que hablen de sexualidad, pero no de lo que les pasa a ellos, de sexualidad en general, y que lo comenten, ¿no? Que elijan pues, de vez en cuando algo que ver juntos y comenten qué les parece. De ahí estamos hablando de sexo. Aquí también os recomiendo que tengáis como un abanico de recursos en ese sentido, pero cualquier cosa vale. Y el mapa erógeno, volver a conectar con las sensaciones físicas y corporales de cada uno de ellos. Si os fijáis, es una pareja muy desconectada, ¿sí? Tanto a nivel sexual como a nivel emocional, que tiene también que ver con la sexualidad. Por lo tanto, es como si no se conocieran. Y las personas cambiamos a lo largo de la vida. Cambiamos en muchas cosas y también podemos cambiar en los gustos sexuales y también en las sensaciones corporales, ¿no? Entonces, una buena manera de hacerlo pues, es a través de un ejercicio de focalización sensorial, tal cual. Aquí, con toda la creatividad que queráis, podéis modificarlo, hacerlo de una manera, de otra, un ejercicio de masajes para conocer el cuerpo de la otra persona. Lo que sí recomiendo es que al inicio no se haga en un formato demasiado erótico sexual, porque entonces podría parecer como el bloqueo de acabar teniendo las relaciones sexuales que son las temidas, ¿no? Empezamos con un ejercicio de caricias, de sensaciones, que vayan hablando, eso también es comunicación sexual, y a partir de aquí podemos ir avanzando. Vale, pues este es el trabajo terapéutico que se llevó a cabo con esta pareja. También os he traído un caso que se resolvió bien, acabaron bien, creo que tardamos unas 8 o 9 sesiones, no más. No fue una terapia demasiado larga, lo que sí que al principio empezamos como con mucha frecuencia, nos vimos igual una semana, la semana siguiente, después pasamos cada 15 días y las últimas sesiones ya las hacíamos muy espaciadas, porque las propuestas que se hacían necesita que haya tiempo para que se puedan llevar a cabo y ver si funcionan, si no funcionan, qué es lo que sale de todo ello.
Por lo tanto, pues creo que las 2 últimas sesiones igual nos veíamos cada 2 meses, ¿no? Entonces ahí vas, eso también lo propones cuando ves que la cosa va bien, si no, no la alargas 2 meses. Bueno, pues este caso se resolvió de esta manera y todo bien. Vale, ahora viene el momento, mira, ha sido muy puntual, de preguntas y de cualquier cosa que queráis comentar. Yo tengo una pregunta. Sí. O, bueno, no sé, un planteo. A mí el tema de la que le pusiste a tu presentación me llamó la atención porque hace poco vino a consulta, me dedico a la clínica de adultos, vino a la consulta una mujer que llevaba 6 años sin tener relaciones sexuales con su pareja y ella estaba muy preocupada por esto, pero él no registró que desde él nunca registró que habían pasado 6 años desde la última relación sexual hasta el momento en que ella se lo plantea. Acá es como una cosa como que está muy tiene muchas cosas en común, o sea, algunos puntos era de compartían vacaciones, compartían cama, compartían mundo, pero no había relaciones. Entonces, bueno, ¿cómo se puede trabajar? ¿Cómo lo trabajarías vos cuando pasa una cosa así? Yo no sé nada de sexología, más de lo mínimo. Es un dato significativo. Claro, pero quien consulta es ella. A él no lo has visto. No. Ella, porque digamos, la consulta quiere saber si es normal que pase esto y que ya no aguanta esto. Dice, bueno, vengo porque este es el paso previo más o menos a separarme, porque no sé cómo manejarlo. Vale, lo importante, quítale la etiqueta de lo que es normal y no normal. No, sí, esto lo estuvimos. Si ha habido negativas, si ha habido rechazos, si simplemente no se ha hablado durante estos 6 años. No se habla del tema. No se habló nunca del tema. Dice que es manito, se cogen de la mano, piquito y dormir cucharita. Estas son sus prácticas, ¿no? Pero no pasa de eso. Claro, pero por lo que me dices, hay una de las partes que parece que tampoco le quiere poner remedio. Puede ser que la relación haya cambiado y que ya no sienta esa parte el uno por el otro. Bueno, en este caso la mujer entiendo que sí, ¿no? Sí, pues ya dice, no quiere como forzarlo porque hace como 1 año y medio atrás, ella le dijo, bueno, como que insinuó para ver si podían tener relaciones y él le dijo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? No sé qué. ¿Te has mirado al espejo? Ella dice que hubo unas operaciones, que engordó, tuvo problema de tiroides y eso le provocó un rechazo muy grande por ambas partes, ¿no? Y ahora estamos intentando ver qué hacen. Ella le dice, bueno, tendrías que hacer terapia, como yo hago terapia, vos tenés, pero él se resiste. Vale, en este caso, si no puedes hacer una terapia de pareja, o aunque sea una terapia individual, pero también conocer la otra parte, y solo vas a ver a una persona qué puede hacer ella, ¿no? Ella lo está enfocando hacia lo que él puede hacer, lo que hace o no hace él, ¿no? En este caso él parece que no tiene deseo, parece que no le importe, parece que no lo necesita. Bueno, vamos a dejar de interpretar todo esto. ¿Qué vas a hacer tú con esta situación? Fuera interpretaciones. Esta es la situación actual. ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo para provocar un cambio? Es como, esto lo digo siempre a mis pacientes, en cualquier caso, ya sea sexualidad o de terapia de pareja, para que haya un cambio tiene que haber un movimiento por parte de las dos partes. Una vez tú has hecho el 50% del camino, hay otro 50% que no vas a poder hacer porque no depende de ti. Pero lo que no podemos es empezar al revés. Hacernos cargo de la otra parte e intentar tirarlo. Entonces, yo la enfocaría mucho a qué puedes hacer tú para cambiar esta situación, todo lo que puedas hacer, vamos a buscar estrategias para llevarlo a cabo y llegarán momentos que me sabe muy mal, pero que habrá que tomar una decisión. Si la otra parte no da ese paso, habrá que tomar la decisión de si lo acepto o si no quiero tener una relación así. ¿Sí? Bien. ¿Te he contestado? Sí, no, por lo menos ya.
¿no? Claro, porque cuando uno se dedica a, no sé, un tema de sexualidad, lo más probable, lo más normal, otra vez, es que te pregunten, o sea, que vaya la pareja, pero acá es como que pues, una de las partes solamente. Y también me llama la atención porque es algo que vengo escuchando con frecuencia, esto de que hay falta de deseo. O sea, pensaba que era una cosa muy puntual, pero veo que... No, es muy habitual. Y esto también está muy vinculado al ritmo de vida que llevamos, ¿no? En la sociedad hoy en día, y bueno, ahora si nos metemos en temas de pandemia, teletrabajo, se ha hecho como exponencial, ¿no? Pero dedicamos tanta energía a tantas cosas durante el día a día que no hay un espacio de calidad para que cada persona se pueda conectar con su sexualidad de una manera individual, en pareja, de una manera, de otra, de la que sea, pero no se prioriza y el ritmo que llevamos tampoco nos lo permite. Por lo tanto, o nos ponemos a hacerlo, o dedicamos y guardamos un espacio para eso, o es muy poco probable que el deseo vuelva a aparecer porque sí. Por un tema hormonal sí que puede ser, ¿eh? Por ejemplo, hay algunas mujeres que con el ciclo menstrual, alrededor de la ovulación, tienen como un pico de deseo. Pero bueno, eso tampoco lo podemos controlar. Entonces te digo, si está, pues bien, y si no, podemos hacer que esté de otra manera. Vale, ¿qué pasa con este problema en etapas de menopausia? ¿En qué aspectos físicos y biológicos influyen en esta? Si se maneja de la misma manera. Sí y no. O sea, en temas de menopausia y todo lo que sea hormonal, vamos a tener que contar con una especialista, ¿sí? Una o un especialista. Entonces va a ser como un poco un trabajo conjunto, problemas de sequedad vaginal, de que esto provoque daños en la penetración o que también el deseo disminuya por tema hormonal o por todo esto, ¿no? Por lo tanto, si trabajamos con una profesional que esté formada en este campo, mejor que mejor. Pero lo que siempre podemos hacer es trabajar el deseo, ya sea individual o en pareja. O sea, hay una parte, como decía, hormonal y una parte que es trabajada. La trabajada siempre la podemos trabajar. Lleva la redundancia, ¿no? Pero sí, eso. ¿Podría recomendarnos bibliografía? Sí. Te lo contesto al final, déjame que lo piense un poco. ¿Qué pasa con este problema en etapas? Esto ya lo he visto. ¿Cómo explicas a la pareja que la penetración no es necesaria si para uno de los dos lo es? Yo no he dicho que no sea necesaria, simplemente que la penetración es una práctica sexual más dentro de un espectro muy amplio de prácticas sexuales. Lo que pasa es que también la cultura en la que nacemos, la información que recibimos, nos lleva a darle una importancia desmesurada. ¿Qué quiero decir con esto? Que se puede obtener placer de muchas otras maneras y que si no hay penetración porque no hay erección o por cualquier otro motivo, no tiene por qué significar que sean unas relaciones sexuales insatisfactorias. Esto es lo que yo explico. No digo que la penetración no sea necesaria, digo que es una cosa más y que igual estamos dando una importancia desmesurada y que vamos a descubrir todo lo demás. Si la pareja en consulta comunica abiertamente deseos sexuales que no son compartidos, es decir, que uno de ellos... Un ejemplo, yo me he encontrado, no una, sino varias parejas que uno de los miembros no le gustan los besos. Le dan como cosilla, no le gustan, los piquitos sí, pero los besos con lengua, los besos un poco más profundos, hablando de gustos sexuales o gustos personales. No sé, es como si a una persona no le gusta el brócoli, pues no vamos a forzar a que coma brócoli, ¿no? Vamos a intentar que haya una aceptación y sobre todo proponer alternativas. Si el bajo deseo sexual se debe a condiciones externas a la pareja, como tomar medicación que reduce la libido, ¿cómo se podría gestionar tanto con ella como con la pareja? Gracias. Vale. El tema de la medicación, es lo que os decía. No somos nosotras las que medicamos o no medicamos. Por ejemplo, con determinados anticonceptivos se ha demostrado que uno de los efectos secundarios es que puede hacer que disminuya el deseo. Podemos hacer recomendaciones,
Podemos evaluar por qué se toma esta marca determinada, por qué se están tomando este tipo de anticonceptivos, si se han planteado tomarse otros, pero en ningún caso les podemos decir que no los tomen o que los tomen, ¿no? Podríamos hacer una derivación a alguien, a un médico o a un especialista y que les cambiara la marca y para ver un poco que no tuviera esta influencia. Sí. Es que precisamente yo trabajo con un caso de pareja que ella tiene un trastorno y entonces tiene que tomar mucha medicación y claro, pues uno de los efectos secundarios es que le baja la libido. Entonces realmente, claro, no se puede cambiar esa medicación a día de hoy. Entonces, no sé, yo lo trabajo igualmente el deseo sexual, pese a que haya una medicación que dificulte un poco el deseo, porque claro, es que si no, o sea, no puedes dejar de trabajarla porque la medicación... No, para nada. Siempre que haya deseo... posibilidad de un cambio de marca, pues genial, porque vamos a probar a ver si es eso. Pero en este caso, o en el caso de que no se pueda cambiar la medicación, vamos a tener que potenciar mucho el deseo sexual trabajado, ¿sí? Es decir, identificar muy bien qué es lo que le provoca deseo a una persona, cómo generarlo, una vez que está, cómo sacarle partido, cómo hacer que retroalimente. Vamos a tener que hacer que todo esto sea mucho más potente, igual en un caso donde no hay medicación que esté afectando. Pero aún así se puede, que Sí, se puede recuperar y todo. Sí, se puede recuperar, lo que pasa es que igual va a costar más esfuerzo en el mantenerlo, ¿no? Pero sí. Bueno, yo creo que siempre se puede, Pues la experiencia espero que también me sí. dice, si no, no nos dedicaríamos a esto, ¿no? Vale, ¿cómo trabajamos con fantasías bloqueadas? Primero habría que ver qué tipo de fantasías, pero con información. Con información. Podéis encontrar, por ejemplo, en Netflix, siempre hago recomendaciones de estas. Hay un capítulo de 20 minutos que se llama, en pocas palabras, la sexualidad, las fantasías. Darles información para que normalicen y para que lo acepten. ¿Por qué hay problemas de erección al colocar un preservativo? Vale. Esto no te lo puedo contestar con toda la amplitud que me gustaría, pero solo decirte que no es el preservativo el problema. El problema son los nervios, la presión, la desconexión, los pensamientos intrusivos o el salirse mucho del momento sexual que te está viviendo al colocar o al concentrarte en una cosa externa. Y esto puede hacer que haya pérdidas de erección porque te has desconectado. Esto es mucho más amplio y se trabaja. ¿Hay alguno más? Si tienes que bajar. Uy. Bueno, había una arriba, ¿no? También. Vale. ¿Cómo se trabaja cuando el problema en la sexualidad de pareja se debe por una práctica sexual por parte de una de las personas que no es apoyado por el otro? Por ejemplo, cuando hay fantasías sexuales en las cuales se imagina la pareja con otra persona. Vale, vamos a diferenciar mucho, porque veo que el tema de las fantasías trae cola. Una cosa son las fantasías y otra cosa es la realidad. Las fantasías que se tienen no quiere decir que se tengan que llevar a cabo. De hecho, por eso son fantasías y pertenecen al mundo interno de cada persona. Sí que hay fantasías que hay gente que las quiere materializar, pero esto ya es cuestión de pactarlo con la pareja o no. Las fantasías son algo personal, propio, y que no deberían de traer ningún problema. De hecho, se pueden usar a nivel individual y también a nivel de pareja para potenciar el deseo de cada uno. Esto no tendría por qué entrar en conflicto con la pareja ni, no sé, una persona que sus fantasías es pues estar teniendo relaciones sexuales con otras personas que no son su pareja. Esto no quiere decir que quiera tenerlas realmente, sino que hay algo que le provoca deseo en esta imagen, ¿no? ¿Por qué tiene que ser algo malo? No respondí nada de el sexo tántrico. Ejercicios para provocarse el deseo. Pues desde mirar películas, documentales, leer relatos eróticos, escuchar audios que se vinculen con la sexualidad. Todos estos son recursos que podemos usar para potenciar, no para potenciar el deseo, sino para ver, que investiguen qué elementos de todo esto les provoca deseo y a partir de ahí potenciarlos. Vale, esto lo he contestado.
¿Cómo se trabaja el deseo en terapia también, creo? ¿A qué edad aproximadamente se da este problema? No sé de qué problema hablamos. No, ¿no? La falta de deseo. La falta de deseo. La falta de deseo puede aparecer en cualquier momento. Y de hecho no hace falta que esté en una relación larga para que aparezca. Puede aparecer en cualquier persona, en cualquier momento de la vida. Y también hay que tener muy en cuenta los factores individuales. Si hay alguien pasando por un estado de estrés, ansiedad, depresión o muchas preocupaciones, inevitablemente el deseo se ve afectado. El deseo no es un área aparte de la vida de una persona. Forma parte del día a día y de todo lo que se mueve dentro. ¿Sí? Por lo tanto, las 3 fases por las cuales se debería desarrollar una relación de pareja. Creo que no he hablado de esto, ¿no? No, para el principio del triángulo de Stenberg, creo que habla. Vale. Creo, no sé. No, el triángulo de Stenberg, buscarlo por internet. Es una teoría que es un poco la explicación del amor. Explica que se pueden dar relaciones de diferentes maneras, ¿no? Entonces es un triángulo, ¿sí? Donde en una parte tienes compromiso, en el otro equilibrada, sería ideal pues que estuvieran las 3. Pero hay relaciones, por ejemplo, relaciones donde solo hay compromiso, ¿no? Relaciones que están juntas, 2 personas de compromiso. Hay diferentes variables que se pueden dar. Entonces no es necesario que pasen por las 3, pero sí que está bien que evaluemos cómo está cada una de las 3. Si la pareja en consulta comunica abiertamente... vale, esto ya lo hemos contestado. ¿Qué tipo de técnica recomiendas aparte del sexo tántrico para que la pareja se conecte más y hagan cosas poco comunes? Cosas poco comunes, no sé a qué te refieres. Porque para esta pareja, por ejemplo, usar un juguete sexual dentro de las relaciones sexuales ya era una cosa muy poco común. Por lo tanto, esta pregunta es muy amplia, ¿no? Las parejas, depende de cómo se hayan relacionado en la sexualidad, se podrán desarrollar de una manera o de otra y también poner los límites entre las cosas que no les sean cómodas. El sexo tántrico es simplemente una opción más dentro de un abanico muy amplio y de cosas que no hace falta que sean muy extrañas, que igual a ti o a otra persona les puede parecer habituales, pero que para una pareja, o antes, no sé si es normal o no. Lo que me interesa saber es si esto les provoca malestar o no. Si tienen una pareja que tiene sexo una vez al mes, está muy contenta con su sexualidad, porque debería ser un problema, ¿no? Esto lo elige cada persona y cada pareja. En la diapositiva se tapa lo que dice entre paréntesis al final de seducción afectiva y erótica. Vale, no me acuerdo lo que pone en esa diapositiva. Bueno, recomendar los documentales, por favor. Si tenéis Netflix, hay muchísimos. Hay el de pocas palabras, tenéis una temporada entera sobre sexualidad. Otro capítulo sobre el orgasmo femenino. También hay una periodista que va por el mundo entrevistando a gente de diferentes países para ver cómo se vive la sexualidad en cada país. Esto se llama Sexo y Amor por el Mundo. Y después, no hace falta que sean documentales, también podéis recomendar series, por ejemplo, la de Sex Education. No estoy diciendo que sean buenas para la terapia y que den información, pero esto también nos sirve para iniciar conversaciones sobre sexualidad. Y después está también en YouTube, tenéis El Imperio de los Sin Sexo, que es cómo se vive la sexualidad en Japón. Si una vez ya empecéis con uno de estos vídeos, van a salir recomendaciones y es cuestión de que vosotros o vosotras los veáis y decidáis si son válidos y si os sirven o no para la terapia. ¿Cómo explicas a la pareja que esta ya he contestado? Libros para leer sobre deseo. Vale. Libros sobre deseo. Hay uno de Silvia de Béjar que está muy bien, que creo que se llama Deseo, tal cual. Después está también de Silvia de Béjar el de Tu sexo es tuyo. También hay otra,
no tengo mucha memoria me van a perdonar las autoras. Sexo vivido, sexo sentido, este es otro libro. Hay varios que hablan sobre la temática. Buscar sobre todo que sean actuales en este caso. Esta era contestada. Esta también. Esto también. ¿Se puede usar la línea de vida para esto? Sí. La línea de vida es un recurso que se puede usar tanto para explorar la sexualidad. De hecho, podemos hacer líneas de vida específicas. La línea de vida de la relación con tu madre. La línea de vida de tu sexualidad. La línea de vida de la relación de pareja. O la línea de vida en general. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.